Bienvenidos un día más a las Session Suites, las entrevistas más dulces de toda la comunidad. Hoy traemos un invitado especial que ha escrito un libro recientemente y como ha tenido tanto éxito ha sacado una segunda edición. Sí, un libro de bolsa con una segunda edición. Hoy viene a visitarnos a las entrevistas más dulces Paco Pérez. Hola Paco, ¿qué tal? En Session Suites anteriores hablábamos con muchos miembros de la comunidad inversora y muchos temas: acciones, growth, criptomoneda, bitcoin y hasta inversiones inmobiliarias. La semana anterior trajimos a un invitado que nos hablaba también de programación y finanzas, a Gerard Sánchez. Y hoy viene a visitarnos a las entrevistas Paco Pérez, un apasionado del mundo financiero que nos presenta su libro, que ya va por una segunda edición, que es una novela de lo más fresca para los amantes de los mercados financieros. Bienvenido, Paco. Por cierto, lo entrevisto porque acabo de leerme el libro y quiero comentar algunos puntos. Por cierto, os recomiendo mucho el libro, os dejo aquí un enlace para el mismo. Es muy interesante, es una novela que te atrapa bastante, los personajes le ocurren cosas similares a lo que nos pasa a nosotros en los mercados. Y está muy bien. La verdad es que tiene bastante talento, Paco. El dinero fácil no existe en bolsa. Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por la invitación que has tenido de esta pequeña entrevista. Gracias también por leerte mi libro y porque te haya gustado. Empezamos la entrevista. Pregunta número 1, Paco. Me acabo de leer tu libro y me ha parecido muy interesante. El dinero fácil no existe en bolsa. ¿Cómo arrancó la idea de hacer una novela relacionada con el mundo de la inversión? Y bueno, esa primera pregunta que me haces, compañero, pues una pregunta bastante directa. ¿Y cómo se me ocurre a mí empezar a escribir el libro? El libro nace de la idea de, como muchos inversores, a lo largo de nuestra pequeña o gran historia, nos leemos multitud de libros, ¿de acuerdo? Libros buenos, libros regulares, libros malos, es decir, en la viña hay de todo, ¿no? Y siempre yo llegaba a la misma conclusión de que casi todos los libros pues explicaban prácticamente lo mismo. Es decir, si cogías un libro técnico, al final el libro técnico pues traducía las opciones buenas y malas que puede tener el análisis técnico de diferentes puntos de vista. Y si cogía un libro fundamental de inversores profesionales, casi todos siempre americanos, porque los libros, como bien sabéis, la mayoría son americanos, pues también prácticamente consumías el libro y prácticamente las ideas eran copiadas unas de otras. Entonces pensé en hacer algo novedoso, algo que no estuviera en el mercado todavía editado, y algo evidentemente que mi larga trayectoria en los mercados financieros la pudiera plasmar en ese libro. Entonces se me ocurrió escribir una novela de inversores profesionales, inversores que se han llevado muchos años en el mercado. Y dentro de esos inversores y traders, pues bueno, seleccioné algunos que yo conozco perfectamente y que algunos, bueno, he tenido el gusto de formarlos en la academia online nuestra. Y plasmar, pues, bueno, una especie de enlaces entre ellos, ¿no? Una especie de enlaces entre ellos en su vida particular, en su vida familiar, en su vida privada y en su vida bursátil. Y de ahí nace la idea de escribir El dinero fácil no existe en bolsa. Es decir, aparte, en España tampoco había ningún libro de ese estilo, ha sido el primero y creo que por eso ha tenido tanta buena aceptación. Pero la idea prácticamente nace de ahí, es decir, de haber leído muchos libros, todos conducen el mismo camino y yo quería escribir, plasmar, y con eso me ayudó también mucho el confinamiento, porque el libro prácticamente se hizo en las horas de confinamiento que desgraciadamente todos hemos tenido. Y en esos meses es cuando me lié a escribir, a enlazar historias, a enlazar personajes, bueno, y bueno, con la ayuda siempre de algunos compañeros que han colaborado en la novela, pero así simplemente fue la idea de sacar la novela
al mercado, ¿de acuerdo? Pregunta número 2. La verdad es que mantienes viva la historia del libro con cruces en los distintos personajes que le ocurren cosas de lo más variopintas del mundo de trading. Para ser tu primer libro me parece que está muy bien escrito. ¿De dónde salen esos personajes de María Trader, Pepe, Antonio? ¿Son amiguetes tuyos? Con respecto a sus personajes, que hay 3 principales y después hay, bueno, actores secundarios como pueden ser sus familias y círculos más estrechos, pues los personajes son personajes reales, evidentemente, de la vida, de nuestra vida cotidiana que yo conozco, y escogí 3 muy diferentes. 3 muy diferentes, entre ellos María, pues una chica que desde que empieza se dedica al corto plazo, ¿de acuerdo? Que es lo que le habían enseñado en las redes sociales. Después un empresario de la construcción, brillante, por cierto, una persona con bastante éxito en el mundo de la construcción, pero bueno, se creía que en el mundo de la bolsa el éxito del ladrillo lo iba a trasladar a la bolsa y bueno, y como imagináis, no quiero hacer mucha introducción de la novela para los que no la conozcáis todavía. Y por último, el inversor que creemos más profesional, Pepe, pues bueno, una persona bastante conservadora, curtida en 1000 batallas dentro de la bolsa, con mucha formación, eso es importante, mucha formación técnica, formación fundamental de lo que es la bolsa, y que aprendió a base de, en este caso, de experiencias reales, tanto positivas como negativas, con las diferentes crisis. Pepe, digamos que dentro de los personajes, pues es el que más protagonismo positivo y negativo y de aprendizaje puede tener desde, digamos, desde mi punto de vista. Habrá otros lectores que se definen por los otros personajes, pero bueno, para gustos colores, como decimos aquí en España. Pregunta número 3. El libro ha tenido mucho éxito. ¿Es algo que preveías o te pilló así algo de sorpresa? Pues bueno, pues con respecto a esa pregunta de que si esperaba tener éxito con la novela, pues lo normal que te responda y lo lógico que te responda es que no, porque bueno, yo nunca he escrito, no soy escritor, era la primera vez que me ponía a escribir y la verdad, ni sabía cómo publicar un libro, ni sabía qué editorial buscar y ni sabía cómo proyectar un libro, ¿de acuerdo? Imagínate todos los pasos que uno ha tenido que dar. Pero lo primero y lo fundamental era que la idea fuera buena, ¿de acuerdo? De hecho, la idea creo que ha sido buena o muy buena porque prácticamente en 6 meses yo estaba sorprendido de la cantidad de la cantidad de críticas positivas que había desde grandes profesionales del mundo de la inversión hasta casi todos los lectores, ¿de acuerdo? Aparte ya la editorial, los primeros meses, y que uno no entiende, ¿no? La editorial es la primera que te avisa y te dice, oye, pues, el libro se está vendiendo muy bien y está teniendo en las plataformas digitales bastante éxito. Tú eso ni lo controlas, ni lo conoces, y creo que no lo voy a conocer ese funcionamiento porque tampoco es mi trabajo. Pero después de, bueno, prácticamente ya 8 meses que lleva el libro, hemos tenido que hacer una segunda edición o una segunda reimpresión porque la primera se agotó, ¿de acuerdo? Tanto en plataformas digitales como el formato papel de toda la vida estaba agotado y ahora en julio hemos tenido que estrenar lo que le hemos llamado la segunda edición, que es prácticamente hacer 4 retoques y volver a imprimir porque ya en España no había. Y bueno, y después otra sorpresa grata que también nos hemos llevado, o me he llevado en este caso, ya la editorial me había avisado, era que Sudamérica, Latinoamérica, pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa cómo se está vendiendo el libro allí, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues la verdad, han llegado comentarios, búsqueda del libro desde todas partes de aquella zona. La verdad que es algo que yo ni controlo, ni pensaba, y si es cierto
sí es cierto que la sorpresa es mayúscula, mayúscula. Todavía no llevamos un año, el año lo cumplimos en diciembre, e imagínate el ritmo de ventas que lleva el libro, la novela, porque bueno, hay gente que le llama libro, hay gente que le está llamando que es una novela de bolsa y trading, bueno, tiene diferentes conceptos según la persona que lo lea, ¿no? Pregunta número 4. Déjanos el enlace del libro por aquí, lo dejamos por aquí para que le quiera echar un ojo, como decía antes, y he visto también que el final del libro es un poco abierto. No quiero hacer spoilers ni nada por el estilo, pero va a haber una segunda edición. Adelántanos un poco. Vale. Sí es cierto que el libro, en la última parte, se queda abierto. ¿A qué se queda abierto? Bueno, pues se queda abierto en el futuro lejano, evidentemente ahora no, en hacer su segundo capítulo, ¿no? Cómo termina la vida de estos inversores o traders, o cómo sigue esa vida, si dejan la bolsa, si siguen en bolsa, si siguen trabajando en el mundo financiero. Bueno, todo eso vendrá más adelante, evidentemente, ya con la crisis financiera del COVID incluida, que esa no se ha incluido porque ni sabíamos que iba a pasar, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que ya estos profesionales de la inversión lo han vivido sus carnes, y con algunos pues evidentemente hablo a menudo y sé perfectamente cómo lo ha sufrido familiarmente y con sus inversiones, ¿no? Entonces, tiempo para el estreno, pues del segundo capítulo, digamos, no hay, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en un futuro, pues, me volveré a poner a escribir, me centraré y cortaré un poco de otras obligaciones que uno tiene siempre, porque sí he aprendido algo en esta primera edición, que para escribir necesita uno tiempo, concentración, relajación y no tener muchas obligaciones tanto familiares como laborales, porque si no es imposible que te salga una obra buena, ¿no? Y creo que la mía, para ser la primera y ser Nobel, creo que al final está haciendo bastante buena, ¿no? Entonces, no te puedo decir una fecha, porque es que no la hay. Sí es cierto que la habrá. En el futuro, pues la habrá seguramente. Y nada, muy orgulloso del trabajo hecho, de la crítica tan positiva que estáis dando profesionales como tú, y a seguir disfrutando bueno, la palabra éxito no me gusta porque tampoco es un éxito, ¿no? Pero sí disfrutando bueno, de sobre todo que la gente te llame, te escriba, que se sientan muy identificados con los personajes, como mucha gente me escribe o leemos en muchas redes sociales ya del libro, que esas experiencias le van a valer mucho de formación. ¿Por qué? Porque son experiencias muy reales y que pasan a diario. Entonces, con respecto a la pregunta de si esperaba el éxito, pues como te respondí antes, no lo esperaba, estoy disfrutando de él, pero disfrutando de él de manera formativa y constructiva. La palabra éxito la pondría yo entre paréntesis. Vale, ahora vamos a cambiar de tercio. Ya hemos hablado un poco del libro de Paco y tal, y vamos a hablar de bolsa, que Paco es un experto en bolsa, es un profesional que vive un poco de este mundillo. ¿Con qué operativa te sientes más cómodo, Paco? Háblanos un poco de cómo es tu manera de operar. Bueno, y pasamos como a una segunda parte de la entrevista, que seguramente habrá muchas personas que les guste ahora a escucharme hablar de bolsa, ¿no? Hemos hablado de una primera parte del libro, esta atractiva entrevista que estás haciendo en este caso, y vamos a hablar un poco de bolsa, vamos a hablar un poco de gráficos, vamos a hablar un poco de tendencias. ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Siempre me he sentido más cómodo? Pues yo soy un claro fan de las grandes tendencias. Soy un claro fan y seguidor de lo que en bolsa llamamos ciclo expansivo. Y ese ciclo expansivo, que actualmente en el mercado americano todavía lo tenemos,
en el mercado europeo hay ciertos sectores y ciertos índices. Claro, ejemplo, es el DAX o el Stock 50, que están inmersos ahora mismo. Pues digamos que es mi búsqueda y visión de activos, empresas, acciones, índices también, inclusive materias primas, que ahora mismo están muy de moda, que estén en esa fase, ¿de acuerdo? Yo siempre, mi búsqueda, mi visión y muchas veces cuando intento definir tanto una operativa como una estrategia de ciclos, siempre buscamos la gran tendencia o la tendencia primaria, como se suele decir en análisis técnico. Dicha tendencia primaria, como muchos conocéis, otros estáis ahora empezando a conocerla, dura ciertos años, tiene siempre importantes correcciones en su dilatada vida, pero digamos es donde los precios corren, crecen y sobre todo nos dan esa rentabilidad que vamos buscando, ¿de acuerdo? Cuando alguien invierte en un activo, lo que busca en un plazo de tiempo determinado es una rentabilidad, ¿no? Que evidentemente alegre tu objetivo, digamos, ¿no? Pues en esa gran tendencia o en esa tendencia primaria que siempre buscamos a nuestros actores, en este caso, pues donde me siento siempre más cómodo, ¿de acuerdo? Yo no soy una persona que me guste, digamos, investigar dentro de empresas en ver sus beneficios, deudas, etcétera, etcétera. Yo soy muy profesional del análisis técnico, me gusta mucho porque llevo muchos años practicándolo y estudiándolo. Y el terreno fundamental, que evidentemente lo respeto y sé que hay grandes profesionales del fundamental, del análisis fundamental de empresas, yo ahí no pierdo, la verdad, mucho tiempo, aunque tengo conocimiento después de muchos años, pero al final, donde va el análisis técnico para mí, no va otro tipo de estudios, ¿no? Evidentemente, con sus limitaciones, como todo estudio tiene, pero si al final lo estudias, lo trabajas, eres perseverante y evidentemente te gusta porque te tiene que gustar, al final siempre vas a encontrar muchos más beneficios que perjuicios, podríamos decir. Pregunta número 6. Eres muy del IBEX, ¿no? ¿Qué 5 valores crees que están haciéndolo mejor en 2021? Y ya hablando del IBEX, nos vamos a Norteamérica y dinos 5 valores que veas interesante en 2021 en la bolsa americana. Bueno, y con respecto a esta pregunta que me haces de mercado americano o IBEX 35, que prefiero o que más me gusta, hombre, esa pregunta no admite discusión, evidentemente. Donde va un mercado americano, donde va unas empresas tecnológicas americanas, donde va un gráfico expansivo de acciones americanos, pues yo creo particularmente que pocos títulos se pueden comparar con ellos, ¿no? ¿Qué me gusta del mercado americano? Pues evidentemente actualmente que está rozando máximos o batiendo máximos constantemente. ¿En qué me fijaría yo? Pues siempre me gusta evidentemente el sector tecnológico, un sector tecnológico que no deja de avanzar, de innovar, de I+D, etcétera, etcétera, está en constante evolución y investigación. Evidentemente tiene sus correcciones, tiene sus momentos de retroceso y de recogida de beneficios, pero a la larga, en el medio plazo, seguiría apostando por el sector tecnológico, biotecnología también, dentro del sector tecnológico. Empresas que tienen unos gráficos impecables, con unas estructuras alcistas sin discusión, pues bueno, Google, que es un clásico, ahí estaría yo siempre en cartera. eBay también me gusta mucho.
Moderna es cierto, y pues la realidad del mercado de la vacuna, pues que está batiendo máximos constantemente. Y profundizando un poco, pues el tema de compañías de semiconductores, pues digamos que ahora mismo es una apuesta fácil y ganadora, ¿no? Ahí tenemos compañías, no sé, se me ocurre ASML, Holding, CDW Corporation, todas son multinacionales que dentro del sector semiconductores, que actualmente tiene un potencial espectacular. Si veis los gráficos, son auténticos cohetes subiendo hacia arriba. Apple Materiales también se me ocurre que está dentro de los ratios de beneficios bastante altos. Pero en definitiva, sin nombrar muchas, te he nombrado 6 o 7, puede haber 20, 30 estructuras por análisis técnico que cumplen perfectamente cualquier noción donde un analista se fija, ¿de acuerdo? Estructuras muy alcistas, muy verticales. Evidentemente habrá recogida de beneficios, es importante no entrar tarde, porque cuando entramos tarde nos arriesgamos a que nos coja una corrección. Una corrección de corto plazo, pues bueno, puede durar una semana, 2 semanas, eso no es problema. El problema es cuando entra una corrección de segundo grado, de la primaria, que esas son varios meses, y ahí es donde podemos sufrir un poco. Pero a la larga sigo apostando, como he repetido antes, por el sector tecnológico. Y dentro del sector tecnológico, bueno, biotecnología, semiconductores, son sectores o subsectores en este caso bastante apetecibles. Y bueno, y el mercado nacional, bueno, pues me gusta analizarlo. Si es cierto que estamos trabajando por la mañana o estamos en la academia de formación, que también de análisis de gráficos, bueno, analizamos el sector, el mercado nacional, doméstico. Ha tenido una primera parte del año bastante aceptable y una recuperación bastante aceptable desde 2020 a día de hoy. Sí es cierto que no hemos recuperado niveles pre-COVID, pero bueno, ha habido una tendencia bastante importante en los últimos meses. Y es cierto que ahora estamos ya descansando un poco y corrigiendo, era lo lógico, ¿de acuerdo? Y dentro del IBEX, pues bueno, tenemos ahí Fluidra, pues sigue batiendo máximos constantemente. Si tuviera que entrar ahí, yo no entraría porque la veo ya demasiado sobrecomprada, pero bueno, el mes pasado también estaba demasiado sobrecomprada y decíamos lo mismo, ¿no? Sigue subiendo y batiendo todos los récords de analistas, casas de información, analistas técnicos, da igual el que le pregunte, pero no lo esperaba ya en esos números, ¿no? El sector bancario, bastante bueno. Soy uno de los que me ha sorprendido el gran rebote que ha tenido, y su estructura de la técnica es bastante favorable, con unos mínimos crecientes bastante sólidos. Entre ellos, pues bueno, Bankinter me gusta bastante, que ha presentado resultados aceptables o bastante en consonancia con el mercado. En los próximos días tendremos tanto Santander, BBV como Caixa, que por análisis técnico también tienen unas estructuras alcistas con sus correcciones correspondientes, pero bastante aceptables. Vamos a esperar los resultados. Creo que los resultados van a ser buenos con respecto a 2020, y las estructuras alcistas para análisis técnico van a seguir, evidentemente, apoyando la tendencia alcista, ¿no? Otra de las que tenemos ahí que lleva un buen año es Almirall, aunque hoy ha tenido en presentación de resultados no han sido lo bueno que se le esperaba, pero su tendencia en gráficos y en secuencia alcista sigue siendo alcista, aunque haya tenido o vaya a tener una corrección fuerte, porque es que ha subido bastante. En el medio y largo plazo, creo que cuando termine esta corrección volverá a buscar de nuevo los máximos y buscando precios anteriores al COVID. Ese es un poco el resumen que os puedo hacer de la pregunta que me ha hecho, de qué valores te gustan, tanto americanos como españoles. Sí es cierto que dentro de los españoles se me ha olvidado mencionar, y lo menciono ahora porque sí son de mis favoritos, es el sector de los aceros metalúrgicos, donde tenemos Arcelor, Acerinox, dos estructuras de gráficos impresionantes en la recuperación que han tenido. Se esperan unos beneficios espectaculares con respecto a 2020, y si tuviera que apostar, apostaría por ello, evidentemente. Aunque hayan subido mucho,
una estructura de mínimos y máximos crecientes, hará alguna corrección y buscarán los máximos anuales seguramente a partir de septiembre. Así que este es el pequeño resumen, desde mi humilde opinión, que te puedo hacer tanto de bolsa americana como española. Pregunta número 7. ¿Cuándo es un buen momento para recoger beneficios y salir de las empresas según tu experiencia? Bueno, y ahora, con respecto a cuándo podemos recoger beneficios de una operación, tanto puede ser en índice, en forex, materias primas y evidentemente acciones, ¿de acuerdo? Que comúnmente es lo que mucha gente opera a medio y largo plazo. Va a depender mucho de tu perfil y de tu perfil de inversor, ¿de acuerdo? Sí es cierto que si hablamos de largo plazo, operaciones para mí mayores de 9 meses, de un año, recoger beneficios en grandes compañías con una evolución tanto técnica como fundamental poderosa, alcista totalmente, que todos los años o casi todos los años tienen unos beneficios importantes y recurrentes. Ese tipo de operaciones, recoger beneficios, pues en la mentalidad del inversor o del trader no está a la orden del día. No está a la orden del día porque en este caso ha invertido a largo plazo, y cuando uno invierte a largo plazo es consciente que va a aguantar las grandes correcciones o las pequeñas crisis financieras que de vez en cuando nos azotan, ¿de acuerdo? Sabe perfectamente que una caída del activo en concreto puede ser de un 20, de un 10, de un 15%, correcciones totalmente asequibles para la mentalidad de un inversor de largo plazo, ¿no? Por eso es tan importante, cuando me preguntas cuándo recoger beneficios, pues evidentemente cada persona es un mundo, cada persona tiene una experiencia, tiene unas tablas, que las tablas, como bien sabéis, se van adquiriendo a lo largo de los años, es decir, adquirir esa experiencia de aguantar correcciones para un Nobel, eso es casi imposible, por no decir imposible. Sí es cierto que a lo largo de su andadura y de su camino un poco escabroso dentro de los mercados financieros, pues va aprendiendo, ¿no? Después podemos encontrar un perfil de medio plazo, ¿de acuerdo? Que es bastante común, donde ahí me centro perfectamente yo en mi perfil. Ahí podemos encontrar operaciones de varios meses, ¿de acuerdo? Y ahí sí es cierto que recoger beneficios, desde mi punto de vista, es completamente técnico. Debes de tener nociones importantes de analizar gráficos, de conocer sus impulsos, de conocer el tiempo que duran los impulsos, de manejar los tiempos de las correcciones para saber cuánto tiempo puede durar un impulso. Es decir, ahí me basaría yo totalmente en técnico. Sí es cierto que recoger beneficios muchas veces puede coincidir con correcciones normales en los índices o con la presentación tanto trimestral como semestral de los resultados de las compañías, ¿no? Este tipo de operaciones de medio plazo, ya he dicho los tiempos, ¿de acuerdo? Podemos estar un mes, 2, 3 meses en una operación tranquilamente. Y ahí sí es cierto que no podemos dudar en la hora de recoger beneficios. Tenemos que tener un sistema sólido. En este caso, desde mi punto de vista, siempre mi sistema va a ir basado en análisis técnico y saber perfectamente cuándo te tienes que salir. El análisis técnico, como bien conocéis, y si no lo conocéis, os lo explico rápidamente, no es una bola de cristal que siempre tenga razón o que siempre acierto. En el análisis técnico hay muchas lagunas. Ese tipo de lagunas hay que saber cuáles son, porque sí es cierto que algunas veces te toca recoger beneficios y antes que recojas beneficios el gráfico se te ha escapado y te ha hecho, por ejemplo, un gap bajista, ¿no?
o con por ejemplo, últimamente los profit warning que pueda haber, que eso técnicamente no lo puedes saber, ¿de acuerdo? Y hay que ser consciente que el análisis técnico tiene sus lagunas y que siempre esa recogida de beneficios, el punto de mira no acierta en el punto exacto, ¿de acuerdo? Pero como bien digo, cuando uno se mete en un negocio o en una profesión, tiene que saber sus pros y sus contras, y si no lo sabe, pues lo aprende a base de palo, ¿de acuerdo? Es la única manera. Y después también podemos tener un tipo de operativa que también me gusta bastante y la hago, de swing, ¿de acuerdo? Un swing diario, un swing de 4 horas, ¿vale? Que todavía son gráficos lentos, sobre todo el diario es un gráfico lento, y ahí sí podemos basarnos en operaciones de tiempo de una semana, 2 semanas, 3 semanas como mucho, ¿de acuerdo? Lo normal son operaciones de una semana, 2, ¿de acuerdo? Y ahí sí es cierto que volvemos a lo mismo, es decir, buscamos acumulaciones, distribuciones con un plazo de tiempo determinado, y después técnicamente ellas nos van a decir aproximadamente el tiempo de velas que va a durar un impulso alcista o bajista. Pero volvemos a basarnos en conceptos totalmente técnicos, ¿de acuerdo? Sí es cierto que algún día, pues bueno, podemos hacer un webinar de gráficos que va a ser muchísimo más intuitivo que ahora mismo una entrevista donde, bueno, puedo hablar muchas cosas, pero el que tenga algo de idea dirá, pues mira, tiene razón, no tiene razón, pero el que esté empezando con este tipo de palabras, pues evidentemente se pierde. Pregunta número 9. ¿Cómo defines tu estrategia y en qué tiempos te mueves entre entradas y salidas? ¿Haces swing trading? ¿Haces trading intradía? ¿Haces inversión a largo plazo? Cuéntanos un poco cuál es la clave para hacer las entradas y las salidas en función de tu operativa. A la pregunta que me haces sobre qué tipo de análisis te gusta, por qué te defines y por qué te especializas, pues llega un momento cuando te gusta la inversión en bolsa y empiezas a dar tus primeros pasos que te tienes que definir. Analista fundamental, análisis fundamental o análisis técnico, ¿no? Son prácticamente las dos versiones más utilizadas, ¿no? Sí es cierto que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Sería óptimo con el paso del tiempo lo que llamamos fusión entre las dos modalidades, pero si tuviera que hablar de algo, pues bueno, yo con el paso de los años siempre me he decantado por el técnico. Es cierto que no es fácil, como ninguna formación o ningún tipo de aprendizaje de analítica. No es algo que vayas a aprender en unos meses, inclusive tardarás algunos años, ¿de acuerdo?, en decantarte y en aprender verdaderamente. Seguimos con la pregunta número 8. ¿Cómo has aprendido tanto de análisis técnico? ¿Cuál es la clave de todo esto para ser un inversor de éxito? Yo cuando empecé prácticamente, pues no recuerdo, ¿no? Pero era a principios de los 90 seguro, el análisis técnico prácticamente tenía muy pocos adeptos. Y en España los primeros cursos que yo conocí creo que estaban en Madrid, venían de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y con el paso de los años, pues bueno, de los años ya de las décadas, uno ya tiene sus años, pues evidente que uno ha ido cogiendo tablas, experiencia, seguridad, conoces perfectamente las virtudes del análisis técnico, también conoces las numerosas lagunas que tiene, donde evidentemente por mucho que sepas de precio, el gráfico te va a ser infiel, ¿vale? Es algo que llevamos en la mochila, lo conocemos, lo respetamos, lo aprobamos y cuando nos toca vivirlo en nuestras carnes, pues lo aceptamos porque sabemos que es parte del negocio, ¿no? Sí es cierto que para ser un buen analista técnico, tener un sistema propio, no lo vas a conseguir, bueno, en meses, seguramente que no. A partir de un primer año con constancia y perseverancia, pues empezarás a ver tus frutos y a disfrutar de la operativa, ¿no? Hoy en día está muy extendido el análisis técnico, es cierto. Yo diría que mucho más que el fundamental, aunque el fundamental también tiene sus virtudes y muchos seguidores, ¿de acuerdo? Cada uno va por
digamos, por caminos diferentes, aunque al final los dos se fusionan y lo que buscan los dos es buscar tendencia, que es la palabra clave, ¿de acuerdo? Un gráfico técnicamente te da alegrías cuando hay tendencia, y por fundamentales, evidentemente, cuanto más tendencia hay también más alegrías te da, ¿no? Entonces al final los dos conducen, todos los caminos conducen a Roma, y en Roma la palabra se llama tendencia, que es la que inclina a los precios, tanto alcista como bajista, y esa inclinación, y además inclinación por un periodo de tiempo determinado, es la que trae la rentabilidad que todo el mundo busca, ¿no? ¿Y con qué operativa me siento más cómodo? Pues bueno, ya os lo he dicho antes, las preguntas anteriores, pues bueno, yo donde más cómodo me siento, y sobre todo donde he visto que el análisis técnico tiene unos ratios de acierto más altos, pues podemos hablar de gráficos lentos, ¿no? Podemos decir gráfico lento, gráficos de swing, gráficos tanto de 4 horas como diarios, y un gráfico de medio plazo como es el gráfico semanal, que ya lo consideramos para mí inversión, ¿de acuerdo? El gráfico mensual, pues bueno, es un gráfico para mí ya de largo plazo, no lo solemos tocar, yo no lo suelo tocar mucho, y en la academia de formación tampoco lo tocamos, ¿no? Pero para llevar una operativa tranquila y una cartera tranquila, ¿de acuerdo? Con grandes tendencias, siempre buscando grandes tendencias, grandes inclinaciones, ya sabes que mi opinión personal, mi humilde opinión, yo siempre me decanto por gráficos lentos. Y dentro de los gráficos lentos, pues ya podéis pensar que en ese grupo, pues introduzco los gráficos de swing, 4 horas diario, y después el gráfico semanal, que es para mí el gráfico de medio plazo. Pregunta número 10. He visto hace unas semanas un vídeo tuyo en el que hablabas de los índices americanos y su tendencia. ¿Cómo ves el mercado americano? ¿Está demasiado extendido? Sobre todo el Nasdaq, el S&P. Vale. Y con respecto a los índices americanos, como me has preguntado antes, si los veo demasiado caros o demasiado sobreextendidos, por técnico y actualmente sobre tendencia, pues bueno, la fortaleza aún es, digamos, bastante elocuente, y la ruptura de máximos, tanto esta semana como la anterior, del Nasdaq y del S&P, hace pensar que todavía no estamos ante esa corrección que se espera. Si me preguntas personalmente, pues personalmente yo la espero, porque los gráficos sí han inclinado demasiado, llevamos demasiadas meses y semanas sin descansar, y para mí la corrección es inevitable, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de corrección no hablo de 2 semanas o de 3 semanas, que eso para mí es una microcorrección dentro de una tendencia. Cuando hablamos de una corrección de segundo grado, estamos hablando de varios meses, ¿de acuerdo? Agosto-septiembre suelen ser meses tanto volátiles como, si miramos en las estadísticas, suelen ser bajistas, ¿no? Algo normal y beneficioso para la gran tendencia de los índices americanos y de la tendencia actual y de la expansión actual. Algo beneficioso sería que dicha corrección empezara ahora en agosto, septiembre, inclusive octubre, los precios descansaran, para que el final de año sea típico rally alcista de fin de año, ¿no? Pero bueno, eso es la estadística, y sabemos que la bolsa rompe las estadísticas muchas veces, y como yo digo, los gráficos, de ser fieles y plácidos, se convierten en infieles en 0,2, ¿de acuerdo? Así que estas rupturas de máximo que tenemos todavía, pues bueno, la veo consagrada dentro de la tendencia, lo veo normal. Las tecnológicas siguen tirando muy fuerte del mercado, sí es cierto, pero para mí, y esa es mi modesta y humilde opinión, para mí yo creo que lo óptimo y lo que espero es una corrección, y dicha corrección, como ya he dicho antes, no es un 3%, ni un 4%, ni un 5%, ¿vale? Una corrección lógica sería un 15% aproximadamente, o inclusive, bueno, un 20% sería mucho, pero bueno, puede existir, ¿de acuerdo?
Y sobre plazos de tiempo, pues ya te digo, ese tipo de correcciones que llegan al mercado, que las consideramos saludables y necesarias para evidentemente diluir la sobrecompra y que los precios se conviertan en atractivos de nuevo. Yo espero que llegue, ¿de acuerdo? Vale. Otra pregunta que no tiene nada que ver, pero que está muy de moda en este 2021 con toda la locura de las criptos. Háblanos de Bitcoin. ¿Cómo lo ves de cara al futuro y cómo ves a las criptomonedas? Otra pregunta que me haces y empalmo es, ¿qué te digo del tema de moda de las criptomonedas? No puedo hablar mucho de las cripto porque, bueno, no invierto en ellas, ni tengo formación profesional en ellas. Lo poco que veo es por técnico. Sí es cierto que cuando las he visto y las miro, de vez en cuando las he mirado y he hecho alguna analítica, sobre todo del Bitcoin, que digamos que será la moneda virtual estrella. Lo que recomiendo es no utilizar mucho análisis técnico en ese tipo de gráficos, porque con ese tipo de volatilidades, pues no creo yo que el análisis técnico tenga un gran ratio de acierto, ¿de acuerdo? Pensar que por lo poco o lo mucho que veo, se ven grandes bajadas, grandes subidas, todo vertical prácticamente, sin respiro y con una volatilidad altísima. Todos esos aspectos muchas veces son contradictorios para ver los gráficos por técnico, ¿no? Y si me tuviera que decantar, pues bueno, viendo la espectacular subida que tiene el Bitcoin, pues sí, pues a largo plazo, pues mi opinión es que seguirá siendo alcista, a largo plazo, ¿de acuerdo? Que actualmente la corrección está siendo dura, pues claro, dentro de una tendencia las correcciones aparecen y si no estás posicionado de largo plazo, pues evidentemente se te hacen sangrientas y duras, ¿no? Pero poco más, seguramente cuando pasen unos años, pues evidentemente lo veremos en unos precios para mí alcistas, ¿de acuerdo? Y es lo poco que te puedo decir, no te puedo decir mucho más de criptomonedas porque ni sé cuántas hay, ni las vigilo, ni las estudio. Pero háblanos un poco de tu escuela de inversión de bolsa. Dinos en qué consiste, cómo son tus clases, cómo enseñas a la gente trading y demás. Esa pregunta última que me has hecho, que cómo nos va en la academia. Bueno, pues en la academia, como bien nos has preguntado si hay sitio, no hay sitio, qué tipo de inversores. Bueno, pues la academia, ahora mismo, mes de agosto, que entra ya, nos solemos trabajar. Las próximas plazas que siempre sacamos, las sacamos para septiembre. ¿Qué solemos formar? Pues evidentemente todo bolsa, 80% análisis técnico, una parte pequeñita de fundamental nos metemos, pero el 80% de nuestra formación en bolsa siempre es enseñar a interpretar precio y más precio, porque el precio no, para mí es lo más importante, a operar e invertir en lo que son las tendencias, que dentro de las tendencias, pues bueno, sabemos que hay impulsos, correcciones, y lo que buscamos siempre es el momento, ¿no? Ese momento oportuno para poder entrar. Y ese es un poco el resumen que te puedo dar de lo que hacemos en la Academia de Formación, que bueno, ya prácticamente cumplimos 11 años desde cuando empecé a formar gente en análisis técnico profesional. Y la verdad que bueno, el recorrido está ahí. La verdad que ellos, nuestros alumnos, sus ilusiones, sus motivaciones son las que me ayudan evidentemente a seguir andando, formando y creciendo, ¿no? Y claro, llega un momento que tú también tienes que aprender. Es decir, en análisis técnico y en bolsa nunca se termina de aprender. Es lo bonito y lo interesante y lo atractivo, que nunca dejas de aprender. E inclusive muchas veces aprendes hasta de tus propios alumnos, sacas algún destello que te viene bien para tu madurez como inversor. Bueno, no me alargo mucho, que yo hablando de bolsa puedo estar 24 horas tranquilamente. Y la pregunta para terminar ya, porque sé que estás muy liado y tienes mucho lío y ahora en verano todos tenemos muchas cosas que hacer, la pregunta de la ilusión de las Session Suites, la pregunta de tenemos que hacer una cartera para 2030 y no la puedes tocar y tenemos 500.000 euros.
siempre digo 5 valores, pero ahí yo abro el abanico, es decir, puede ser activos de cualquier tipo, puede ser inversión pasiva, puede ser inversión inmobiliaria, lo suyo es que sea inversión en bolsa, pero bueno, puede ser inversión pasiva, fondos indexados, ETFs, materias primas, lo que queramos. Entonces, danos tu cartera de 5 valores para 2030 y no los puedes tocar. Bueno, y llegando ya a la última parte de esta entrevista, la verdad que bastante interesante, tenías preparada una buena artillería ahí para actualizar, evidentemente, muchas de las preguntas que muchas veces hay en el aire dentro de lo que son los mercados financieros. Esta última pregunta, pues, ¿qué 5 valores elegiría yo de largo plazo de cara a esta década 2020-2030? Pues bueno, en este caso, cuando uno aprende a invertir o está aprendiendo a invertir, evidentemente siempre hay que ser un poco conservador, clásico diría yo, y buscar valores estables con un negocio consolidado a través de las décadas, inclusive no de los años, de las décadas. Y de cara a 2030, pues bueno, pues siempre tendría en mi cartera, pues Google, por ejemplo, Amazon, evidentemente, ASML Holding, dentro del sector, dentro de los semiconductores. ¿Cuál tendría también? Pues Visa, ¿vale? Es otro de esos negocios bastante estables y estructuras de negocios espectaculares. Y bueno, ¿qué más metería yo en esa cesta? Pues evidentemente Apple. La tecnología domina el mundo, la tecnología es el futuro desde mi punto de vista y el de muchos grandes inversores. Y evidentemente tenemos una cesta casi totalmente tecnológica, ¿de acuerdo? Pero resumiendo un poco ese tipo de valoraciones en las que uno hace, pues bueno, vamos a lo fácil, negocios estables, negocios que sabes tú perfectamente que con casi total seguridad dentro de una década van a seguir vivos en constante evolución y dando unos beneficios recurrentes, ¿de acuerdo? Un poco ese sería mi resumen de activos que tendríamos, ¿no? En cartera, sin mirarlos, recogiendo evidentemente sus alegrías de tendencias. Evidentemente también tendríamos grandes recortes que habría que soportar en una década, pero al final para mí son negocios seguros que con el paso de los años van a seguir en la cima, ¿no? En la cima de la pompa de la tendencia. Para despedirnos, un saludo. Me alegro de haberte conocido de esta forma, que ya nos conocíamos hace tiempo. Y espero en el futuro, pues bueno, si tenemos que hacer otra cosa, otra entrevista o un webinar de gráficos, etcétera, etcétera, pues seguramente lo haremos. Bueno, que pase buena semana y a los que veáis la entrevista, espero que os guste. Pues muchas gracias por todo, Paco. Ha sido una entrevista increíble. Muchas gracias por venir y por acercarnos un poco más tu libro y que veamos la inversión y el trading desde otro punto de vista, porque a veces estamos metidos en el tráfico, en los gráficos y en el mercado y no salimos de ahí. Y siempre verlo desde un punto de vista de una novela puede atraer a mucha más gente para conocer un poco lo que es el mundo del trading. Gracias por todo, espero que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Si no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal, decidme a quién queréis que traiga a esta entrevista. Nos vemos pronto, chao.